Tu inteligencia podría estar saboteando tu recuperación. Suena un poco raro, no lo digo como un insulto, lo digo porque lo he visto en verdad varias veces. A veces yo he visto personas muy inteligentes, muy analíticos, que a veces tal vez son hasta muy exitosos en su vida profesional o en general lo que hacen tiene una gran capacidad mental. Y justamente es una de las razones por las que se quedan a veces estancados cuando tratan de sanar su sistema nervioso. ¿Por qué? Porque la sanación no es un proceso intelectual, es un proceso corporal. Y si dejas que tu mente lleve el control todo el tiempo, en algún momento vas a chocarte con una pared y muchas veces justamente cuando aparecen todos esos síntomas, cuando tu sistema nervioso al final como que se desbordó, ahí es cuando empiezas a chocar contra esta pared. Empecemos por aquí. Mira, el intelecto no puede sentir, solo puede explicar. Puede explicar la tristeza, pero no puede sentir la tristeza por ti. Y la sanación pasa en el cuerpo, donde tenemos que permitir que el cuerpo complete respuestas emocionales y respuestas de supervivencia incompletas. Entonces, muchas veces alguien evita sentir una emoción, entonces en vez de sentirla y dejar que esto ayude a desensibilizar su sistema nervioso, se va corriendo hacia la cabeza. Empieza a pensar, a analizar, a intelectualizar, a buscar explicaciones. Usa la mente casi como un escudo para no tener que sentir. Porque de niño aprendiste que sentirte vulnerable no era seguro. Y después también, no solamente en nuestra niñez, ¿no? Crecimos en una sociedad hiperintelectual que está enfocada en encontrar lógica en el dolor emocional. Estamos obsesionados con la parte mental y tenemos casi una fobia a las emociones. Gran parte o toda la sociedad tiene una fobia a las emociones. Pero lo que tenemos que entender, no necesitas encontrar lógica. Necesitas construir la capacidad para sentir este dolor emocional para poder liberarlo. Y obviamente si hemos crecido en toda una sociedad con esta fobia social, esto no nos va a salir de forma natural, sino es algo que tenemos que volver a aprender. ¿Y por qué toda esta sociedad tiene una fobia a las emociones? Es al final debido a que todos hemos sufrido un cierto trauma de desarrollo temprano, en diferentes intensidades, pero es rara vez que he conocido a una persona donde no era también de alguna forma evidente que sí ha experimentado, ¿no? Trauma del desarrollo temprano. He conocido pocas personas aquí en Ecuador donde en verdad me impresionaron o donde dijeron, wow, parece una persona súper sana y quisiera saber, ¿no? Cómo ha sido su niñez. Pero la mayoría de las personas sí es muy evidente. Y el trauma del desarrollo temprano no se trata de grandes experiencias traumáticas, no se trata necesariamente de abuso. Obviamente todos estos son experiencias de trauma del desarrollo temprano, pero la realidad es esto. Nuestros padres van a automáticamente reprimir en nosotros todas las emociones con cuales no estás cómodos ellos en sentir en su cuerpo, ¿ok? Y esa es la realidad. Es decir que si nuestros padres no están cómodos con su propia tristeza, vulnerabilidad, automáticamente lo van a reprimir en nosotros. Si no están cómodos en sentir su miedo y viven constantemente desde el miedo, también van a instalar, digamos, este miedo en el niño. Ese es al final ya el trauma de desarrollo temprano. Obviamente hay casos que han tenido experiencias traumáticas mucho más graves, que también es trauma de desarrollo temprano, pero muchas veces pasa que personas, como yo también, yo me identifico, he tenido una muy buena niñez y padres que realmente trataron de hacer lo mejor, aún así, o muchas veces están altamente afectados por el trauma de desarrollo temprano. Por ejemplo, en Alemania, no lo veo constantemente, casi nadie tiene, nadie, pero la mayoría de las personas tienen suficientes recursos, no les falta nada. Hay muchas personas que han tenido una muy buena niñez y de todas formas notas qué tan traumados al nivel de desarrollo, a nivel relacional realmente están. Y muchas veces es una de las razones también por qué desarrollan las personas un mayor grado de inteligencia
¿ok? Porque dependiendo de dónde colocas la energía, más esto se va reforzando. Entonces yo como niño, cuando yo aprendo de que, sentir mis emociones no es nada seguro porque no hay la corregulación de mis cuidadores primarios y ellos tampoco no están tan cómodos con sus emociones, entonces yo aprendo de que es muy aterrador estar en este cuerpo. Tal vez este cuerpo también está constantemente en pánico o en estrés justamente por esta falta de corregulación emocional de los padres. Entonces, ¿qué hace el niño? Una estrategia es escaparnos a la mente, ¿ok? Entonces, es como casi una forma de disociación. Vamos muy a la mente, ¿ok? Encontramos una cierta seguridad en el mundo de nuestros pensamientos, tal vez en el mundo de los libros o en alguna actividad que podemos hacer nosotros solos. Entonces, al ir mucho hacia la mente, sí se desarrolla bien esta facultad mental, ¿no? No quiero decir eso es una de las únicas razones, pero en Alemania y siempre cuando voy a Alemania, hay muchísimas personas que a nivel académico, a nivel mental, son altamente inteligentes, pero son tan desconectados de su cuerpo, es realmente muy, muy común, ¿ok? Y es justamente causado por estos traumas del desarrollo temprano. Yo mismo me acordaba como niño, como el contacto con otros seres humanos. Esto pasa con el trauma del desarrollo temprano, que interpretamos el contacto como algo peligroso. Entonces, cuando yo estaba jugando, cuando estábamos de vacaciones, yo podía estar un cierto tiempo con personas y siempre después me refugiaba en leer libros o de hacer cosas solo, porque mi sistema nervioso constantemente estaba en activación al momento de socializarse. Y en mis libros, yo estando conmigo mismo encontraba como una seguridad. Y obviamente esto sí fortalece de cierta manera el desarrollo de nuestra mente. Entonces, por eso no es una coincidencia que muchas veces personas muy mentales, también muy inteligentes, tienen un gran desbloqueo a nivel emocional y al conectar con su cuerpo. Entonces, otra forma como esta inteligencia o el intelecto bloquea la sanación es que constantemente busca certeza. Y si sabemos algo sobre sanar el sistema nervioso sensibilizado, es que buscar certeza es exactamente lo que te mantiene atascado. ¿Ok? Buscamos certeza todo el tiempo, porque no nos sentimos cómodos con la incertidumbre. Pero la incertidumbre es la realidad de la vida. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Y eso no es un error, es simplemente eso es como es la vida, ¿ok? El problema es que entramos en lucha contra esto. Es como si entramos en lucha contra la realidad de cómo son las cosas. ¿Y por qué? Porque dentro de nosotros vive mucho miedo y nuestro sistema nervioso está muy sensibilizado. Entonces, y el miedo, por naturaleza, siempre proyecta hacia el futuro, ¿ok? Es como toma experiencias del pasado y los proyecta hacia adelante, tratando de anticipar lo que podría salir mal. Lo podríamos llamar casi como memorias del futuro, ¿ok? Porque proyecta del futuro, del pasado hacia el futuro. Y lo hace para protegernos. Son partes protectoras nuestras que no toleran la incertidumbre porque están tratando de evitar que algo malo nos vuelva a pasar, que volvamos a sufrir. Y la intención detrás es buena, aunque nos mantiene atascado. El origen real de esto es al final en una protección emocional, porque lo que esas partes temen no es la situación en sí que podría ocurrir, es la emoción que esta situación despertaría dentro de nosotros. Entonces, no le tememos realmente de no saber qué va a pasar, le tememos a lo que sentiríamos si pasaría algo malo y no supiéramos qué hacer con esto. Y por eso, justamente, nuestro intelecto como otra respuesta de protección, como otro mecanismo de afrontamiento, constantemente busca la certeza, para no tener que sentir respuestas emocionales del pasado que nuestra mente ha etiquetado como peligrosas. Otra cosa que tal vez has podido observar, que es el intelecto muchas veces se resiste a la quietud. Quiere dar vueltas a todo, quiere arreglar, quiere resolver,
Pero muchos de los avances más grandes en este camino no vienen de resolver nada. Vienen de la presencia, de simplemente dejar que el síntoma esté ahí, sentarse con él, sin pelear, sin amar historias, sin intelectualizarlo. Solo sentirlo y dejar que esta energía por sí solo se va liberando y completando. Y por último, el intelecto le teme soltar el control. Está construido al final sobre el control y la separación. En cierto sentido, se parece mucho a lo que llamamos el ego, ¿no? Pero sanar muchas veces implica disolver estas categorías. Mucha gente en este proceso se pone a pensar, este síntoma es distinto, este es otro síntoma, ¿en qué categoría entra esto? ¿Y de qué está causado este síntoma? ¿Y de qué está causando esto? ¿Y cómo arreglo este síntoma? ¿Y cómo arreglo este otro síntoma? Y por eso siempre recomiendo que debemos poner debajo del mismo paraguas del sistema nervioso todos los síntomas, ¿ok? Tienen el mismo origen, la misma causa por ahí. Así no estás todo el tiempo intelectualizando cada cosa por separado. Es solo una cosa y dejas que todos lo que sientes, sean las emociones, sean las sensaciones, sean los síntomas, sean estos pensamientos intrusivos, todo lo que está en la superficie, ¿ok? Pones bajo del mismo paraguas, bajo de ese paraguas de la sensibilización del sistema nervioso. Porque si no te abrumas aún mucho más, sientes que cada síntoma, cada miedo, cada pensamiento intrusivo, cada miedo existencial, tienes que resolverlo por separado. Se va a sentir como una tarea imposible. Y de cierta manera lo es porque origina de una suposición falsa de que necesitas arreglarte, y en especial que necesitas arreglar cada síntoma por separado. No necesitas arreglarte, porque no estás roto. El miedo que está dentro de tu sistema que necesitamos permitirnos sentir te lo hace creer, ¿ok? Te hace creer que estás roto, pero tu sistema nervioso simplemente está sensibilizado nada más. Ahora, con todo eso dicho, démosle crédito al intelecto, porque no es el enemigo aquí. Tu intelecto es tu capacidad de pensar de las cosas, de entender el mundo. Es una herramienta poderosísima cuando se usa para lo que fue pensado, pero es muy mal maestro, ¿ok? Te ayuda a resolver problemas y a planear. Antes de una reunión importante a través del trabajo, ensayas lo que vas a decir y anticipas tal vez preguntas. Esto es clave para funcionar bien en la vida y en este mundo. Todo esto es valioso en la vida diaria. El problema es que cuando lo aplicas de la misma forma a tu proceso de sanación, vemos que muchas personas esta claridad mental, este control, esto intelectualizar, lo han hecho parte de su identidad. Entonces toman estas mismas herramientas que les funcionan en su trabajo y las aplican a la sanación. Y lo único que logran es pensar de más. Empiezan a creer que el síntoma está ahí porque no han pensado lo suficiente, porque se les está escapando algo, porque necesitan poner más de sí mismo, más, ¿ok? La sanación no se trata de hacer más, se trata de aprender a hacer menos. Aquí no aplican las mismas reglas que tal vez te han funcionado en tu trabajo o en tu estudio. No es que entre más te esfuerzas, más rápido avanzas. De hecho, suele ser todo lo contrario, porque son justamente estos rasgos de personalidad los que te enfermaron en primer lugar. Tengo que hacer más, porque muy dentro de mí creo que no soy suficiente, que no valgo. Justamente por esto podríamos decir que vinieron los síntomas en primer lugar. Son la inteligencia de tu cuerpo mostrándote de qué partes de ti has estado tratando de escapar. Y ahora los síntomas no te van a dejar otra opción más que verlas, esas emociones y estas partes, presenciarlas y sanar esas partes que han pasado tanto tiempo en la oscuridad. Porque aprendiste tantas maneras muy efectivas
de evitar sentir las emociones relacionadas a estas creencias tan incómodas de que no eres suficiente, de que hay algo en ti que está mal. Los síntomas mismos son la representación de estas partes reprimidas que justamente necesitan ser vistas, sentidas y de esta forma también sanadas. Para resumir, el intelecto no es el enemigo, solo necesita el lugar correcto en la mesa. El intelecto es un sirviente extraordinario, pero un pésimo jefe. Así que no estás roto, simplemente estás acostumbrado a resolver las cosas con la herramienta equivocada. Tu intelecto es brillante, pero sanar no es un rompecabezas que hay que resolver. No es algo que tienes que descifrar con muchísimo esfuerzo. Y muchas veces el momento en el que realmente empieza la sanación es justamente cuando dejas de intentar pensar tu camino hacia la sanación.